Bueno, buenos días. Vamos a ver, creo que es una presentación con mucha información. Trabajamos en un emplazamiento bastante heterogéneo y bueno, voy a intentar primero explicaros un poco qué problema tenemos en este emplazamiento, características del mismo, de dónde ha venido la contaminación. Después, un breve repaso por el abordaje de tratamiento y de seguimiento que hacemos ahí en Sardas, y ya el grueso de la presentación será sobre la biorremediación. Cómo empezamos en 2021, iremos viendo los distintos ensayos de laboratorio que hemos hecho en colaboración con el grupo Biorrem de la Universidad de Barcelona, y después la aplicación de estos resultados de laboratorio en campo. Vale, voy a ver mi pelea con el láser, si funciona. Sí. Vale, esto es el vertedero. Entonces, lo que tenéis por aquí es el vaso de vertido y la parcela al pie. Como podéis ver, el vertedero se encuentra muy próximo a lo que sería el embalse de Sabiñánigo. Y la fuente, origen de la contaminación, es la fábrica, que os marco por aquí, Inquinosa. Entonces, os pediré que os acordéis un poco de este perfil, porque 2 diapositivas después volveremos a hablar de él. ¿Qué es lo que tenemos en Sardas? Bueno, Inquinosa estuvo produciendo lindano desde 1975 hasta 1988. El lindano se usaba como pesticida, como insecticida, es un compuesto orgánico que tiene, como podéis ver por aquí, 6 átomos de cloro en su estructura, entonces es un compuesto persistente, bioacumulable. Para producir lindano se generaba por 1 kilo de lindano 10 kilos de otros compuestos contaminantes. El resto de isómeros de lindano, compuestos menos clorados como triclorobenceno, monoclorobenceno, diclorobencenos, y también esto que podéis ver aquí, que es una fase densa que proviene de las reacciones fallidas y de las colas de destilación. Se estima que en total, debido a la actividad de esta fábrica, se generaron unos 150.000 toneladas de residuos. ¿Cómo tenemos nosotros ahora el emplazamiento? Este es el perfil que os he dicho antes que recordaseis. En los años 50 no teníamos embalse, ¿de acuerdo? Y la litología que veis debajo, blanquita, corresponden a margas. Tenemos una base de margas fracturadas. En los 60 se construyó el embalse de Sabiñánigo con el consiguiente incremento de los niveles freáticos y el acuífero quedó confinado. Entre los 70 y 80 el vertedero estuvo operativo. Entonces, al ser un vertedero que no estaba correctamente, que no estaba sellado o aislado, tanto la fase densa como productos derivados de la lixiviación fueron percolando e infiltrándose en el terreno. En el 80 el vertedero quedó colmatado y en el 90 construyeron la carretera. Con la construcción de la carretera, la parte de material que tuvieron que mover lo pasaron a lo que ahora llamamos, que antes os he comentado, la parcela al pie del vertedero. Y por fin, en el 95 lo sellaron, pero el sellado fue deficiente y realmente el problema pues ya lo teníamos encima. ¿Qué tenemos ahora en Sardas? Bueno, ahora mismo en Sardas lo que tenemos es una red de piezómetros de más de 200 pozos. Para que veáis un poco, esta curva de aquí es la carretera, la parte de aquí sería el vaso de vertido, esto de aquí es la parcela al pie, por aquí estaría el embalse. Aquí veis unas balsas que son las balsas de lixiviados. Entonces, a lo largo de la presentación os voy a hablar bastante de esta zona, de la zona del acuífero aluvial y también próxima tanto al embalse como a estas balsas. A continuación ya vamos a empezar a ver cómo trabajamos o cuántos palos tocamos, que son muchísimos, la verdad. Todo ello, desde luego, sería imposible si no pudiésemos tener como equipo de trabajo y colaboradores a distintos grupos de investigación de universidades y centros de investigación, así como, por supuesto, a Sarga y al Gobierno de Aragón. Uy, me he ido una. Ahí estamos.
Por una parte, intentamos mejorar en el conocimiento que tenemos del emplazamiento, mejorar el modelo conceptual del mismo, además de llevar un seguimiento pues, en toma de muestras, medición de niveles y, por supuesto, aplicar actuaciones de descontaminación. Hemos hecho ensayos con trazadores, por ejemplo, y lo que hemos podido ver es que la velocidad que tenemos del agua en la zona precisamente del aluvial es muy, muy bajita. Se mueve del orden de 20 centímetros al día. Otros estudios que también estamos haciendo, por ejemplo, con la Politécnica de Madrid, es mediante detección de isótopos de radón, detectar posibles nuevas fuentes de DINAPOL, de esa fase libre densa, debajo en la carretera. También estos gráficos que veis aquí corresponden a una monitorización constante de los niveles del embalse y también de algunos pozos. Al final hemos visto que las oscilaciones diarias que tiene el embalse se ven reflejadas en nuestro emplazamiento, en el acuífero. En cuanto a los tratamientos de descontaminación, al ser tan heterogéneo con lo que trabajamos, en cuanto a que tenemos zonas con mucha contaminación, otras con menos, pues aplicamos distintas técnicas. El bombeo directo en aquellas zonas en las que todavía hay DINAPOL. De hecho, en 2010 empezamos con 46 sondeos. Actualmente tenemos unos 225, de los cuales se realizan extracciones periódicas de DINAPOL todavía en 27. En aquellas zonas en las que el bombeo directo ya no es efectivo, pero todavía tenemos DINAPOL que queda retenido en las partículas del suelo, lo que hacemos es, en colaboración con la Complutense de Madrid, hacer descontaminaciones mediante surfactantes, inyectándolos en el terreno para conseguir movilizar o solubilizar esa fase densa hacia la fase acuosa, y también ensayos de oxidación química in situ. Estamos también investigando en técnicas de electroremediación. Esto que veis aquí es la balsa que os he comentado antes de lixiviados. El embalse estaría muy, muy cerquita y la zona donde vamos a aplicar la bio, que luego os hablaré, estará por aquí. Entonces, bueno, con las técnicas electrocinéticas al final estamos consiguiendo, sobre todo, deshidratar, volatilizar y también, debido a la naturaleza no inerte de los electrodos, pues que se produzcan unas reacciones químicas que nos ayudan también a descontaminar. Y, por último, también trabajamos con el grupo IMIDRA para ver con la vegetación autóctona que tenemos allí, pues qué tratamientos son los que, o enmiendas, son los que mejor pueden funcionar de cara a maximizar la absorción de contaminantes por parte de la vegetación. Venga, ahora sí entramos con la bio. Como sabéis, la bioremediación al final consiste en aprovechar la capacidad que tienen algunos microorganismos para tomar agentes contaminantes, bien para incorporarlos en su metabolismo como fuente de energía, y degradarlos a formas menos contaminantes o incluso hasta una mineralización completa. Aquí vamos a ver cómo hemos ido evolucionando en temas de bioremediación en Sardas y, por supuesto, de forma paralela con el grupo Biorem en laboratorio, desde más o menos 2021 hasta la actualidad. Empezaremos por la parte de ensayos de laboratorio. Esto que os cuento ahora lo hicimos junto con Sarga, ¿vale? En 2021 la bio empezaba a resonar y decidimos tener un poco de información sobre qué tal estaban los microorganismos que habían en los emplazamientos afectados por el HCH. Entonces tomamos 29 muestras de distintas matrices ambientales. Cogimos lodos de la propia balsa de lixiviados, que la veis allí. También cogimos raíces de vegetación que crece de forma natural en la balsa, en concreto de fragmites. Cogimos muestras de agua de distintos puntos del emplazamiento y también muestras de suelo. Entonces hicimos una caracterización físico-química para ver la carga contaminante, pH, contenido de nutrientes, y una caracterización microbiológica que consistió en 3 pruebas. Hicimos cultivos, tanto en un medio genérico como en un medio restrictivo, donde la única fuente de carbono era una mezcla de DINAPOL, de esa fase densa que os he enseñado al principio en la primera diapositiva, y obtuvimos bastante buen crecimiento de microorganismos con estas placas comerciales que se llaman Biolog Ecoplate. Evaluamos la diversidad
de las comunidades y también obtuvimos buenos resultados. Al final eso eran buenas noticias, ¿no? Un ecosistema cuanto más diverso, más rico, más capacidad tiene de resiliencia y de adaptarse a las perturbaciones. Y por último, con unas placas parecidas a estas, pero vacías, por decirlo de alguna manera, inoculamos nosotros como fuente de carbono distintas diluciones de dineipol. Al final el dineipol tiene HCH, pero no solo lindano, sino el resto de isómeros, tiene bencenos, clorobencenos, dicloros, tricloros. Y vimos que efectivamente este caso es en concreto el de las raíces de la vegetación de aquí de la balsa, pues que había una buena actividad metabólica por parte de los microorganismos que vivían en estas raíces y estaban utilizando únicamente como fuente de energía la contaminación. De forma paralela, el grupo de investigación BioRem de la Universidad de Barcelona empezó a trabajar con agua de, otra vez, el aluvial, ¿vale? Por orientaros, aquí está más o menos la balsa y aquí está el embalse, la carretera caería por aquí. Entonces cogieron agua de 3 pozos y empezaron a hacer ensayos con microcosmos, que son estas botellitas, y lo que hicieron fue con el agua propia de los pozos, por lo tanto tenemos la contaminación que ya hay en ese punto en concreto del acuífero y los microorganismos que están presentes de forma natural en el mismo. Pues aplicaron distintos tratamientos para ver si se conseguía o no degradar la contaminación. Lo primero que vieron es que la actividad degradadora era la misma a 13 grados, que es la temperatura del acuífero, que a 25. Vamos bien, tenemos a los bichos bastante aclimatados a las condiciones del medio. Lo segundo que vieron es que se incrementaba la degradación si fomentábamos condiciones aerobias y, en otros casos, también anaerobias. Por vía aerobia, los compuestos que se degradaban antes eran los menos clorados, degradándose solo inyectando oxígeno en unos 15 días, ¿vale? Y los HCH incluso en 60, que al final son tiempos relativamente largos. Por la vía anaerobia lo que se vio es que los compuestos que se degradaban preferentemente eran los HCH, los más clorados, y que lo hacían en un tiempo aproximado de 15 días al estimular, añadiendo lactato, esta vía. Entonces, bueno, fue como, vale, conseguimos que haya una degradación al fomentar estas condiciones, al bioestimular, pero los tiempos que estamos obteniendo aún son largos. ¿Qué más podemos hacer? Pues añadir nutrientes. Se añadió fósforo, nitrógeno y nitrógeno más fósforo. Y lo que se vio en ambas vías, en la aerobia y en la anaerobia, es que el fósforo es el que ayuda a mejorar mucho esas velocidades de degradación. Y nos quedamos de la siguiente manera. Vía anaerobia con fósforo, los HCH se degradan en 3 días. Vía aerobia, los menos clorados se degradan en 3 días y los HCH por esta vía también se degradan en 15. ¿Qué es lo siguiente que decidieron ver en el grupo BioRem? Bueno, este es el resumen de lo que os he dicho antes y estaría bien que nos quedásemos con esto, ¿no? Que tenemos 2 vías degradativas, que por la vía anaerobia degradamos HCH a compuestos menos clorados, como clorobenceno, monoclorobenceno, benceno, y que precisamente estos compuestos son los que se degradan más rápidamente por la otra vía, ¿no? Por la vía aerobia hasta una mineralización completa. Entonces, una vez visto esto, mediante análisis del metagenoma, lo que se decidió es ver pues qué pasaba en esas botellitas, qué pasaba en las comunidades de microorganismos, ¿no? Respecto a los tiempos iniciales, a lo que había pasado después de los tratamientos. Y efectivamente lo que se vio es que había una variación en la abundancia relativa de géneros bacterianos que, según la bibliografía, tenían capacidad de degradar este tipo de compuestos. Visto esto, el siguiente paso que realizaron en el grupo BioRem fue llevar a cabo un aislamiento y una caracterización de los inóculos para ver quiénes exactamente eran los responsables de la degradación. De nuevo, tenemos esas 2 vías de investigación, aerobia, anaerobia. Esto lo hicieron mediante la técnica de la dilución hasta la extinción, con agua de, otra vez, uno de los pozos de Sardas del 16E.
fueron añadiendo el contaminante en cuestión, que se buscaba ver qué especie lo degradaba, fueron concentrando el inóculo y finalmente, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos que por vía aerobia la responsable de la degradación del monoclorobenceno era una nueva cepa de la especie Pseudomonas veroni, es decir, una cepa autóctona de Sardas, de Sabiñánigo. Y no contentos con esto, obtuvimos también que la degradación por vía anaerobia del HCH tenía como responsable a una especie nueva de Shewannella. ¿Qué información nos da todo lo que tenemos hasta aquí, lo que os he explicado? Pues que los microorganismos que viven en el emplazamiento están adaptados a las condiciones que hay y además son capaces de utilizar la contaminación que tenemos como fuente de energía. Visto todo esto y sobre todo de forma paralela a los ensayos iniciales de bioestimulación con nutrientes y con oxígeno, decidimos empezar a hacer pruebas piloto en el vertedero. Vale, esto de nuevo sería la zona del aluvial y aquí es de donde se han cogido las muestras de agua para los ensayos del grupo BioRem. Esto que tenemos por aquí es la balsa que antes os he dicho, ¿vale? Aquí tendríamos el embalse. Entonces, la idea es, a través de una red de pozos, pues, llevar a cabo una barrera en la que bioestimulemos a los microorganismos que viven en el acuífero ya de forma normal. Para empezar, cogimos unos calcetines de peróxido de calcio, o sea, son como una tela porosa rellena de este compuesto químico que es un donante de oxígeno. Lo pusimos dentro de un par de pozos con concentraciones distintas de organoclorados y nos fue fatal. Nos fue fatal, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no sé si antes recordaréis, pero os he comentado que la velocidad del acuífero es muy bajita, 20 centímetros al día. Al final el peróxido de calcio es poco soluble, entonces el agua no estaba consiguiendo realmente arrastrarlo desde el calcetín a lo que sería el acuífero. Así que decidimos hacerlo de otra manera. Cogimos el producto, lo pusimos en estos tanques de agitación y en estos dos pozos, PS16E, del que habíamos obtenido ya resultados de metagenoma y también buenos resultados en los microcosmos, y este otro, L2, pues lo que hicimos fue inyectarlo. Mantuvimos una agitación constante, inyectamos 300 litros en cada pozo. El peróxido de calcio, además de oxígeno, también da lugar a que se formen radicales OH que provocan un aumento importante del pH los primeros 10 días tras la inyección en los pozos de inyección. Aguas abajo el oxígeno se incrementaba y el pH no variaba, era de 7, pero en los pozos de inyección llegó a valores de 11. Por una parte, esto no nos fue mal del todo porque los HCHs se pueden degradar a compuestos menos clorados, como estos de aquí, mediante lo que se llama un proceso de hidrólisis alcalina. De hecho, si veis en gris, que sería la suma total de HCHs, a los 2 o 3 días después de la inyección hay un descenso abrupto de HCHs y el consiguiente pico de compuestos volátiles, dicloros, tricloros. Al final estábamos buscando una degradación aerobia y, en parte, que estos HCH se nos transformasen a compuestos menos clorados no nos fue mal. Como resumen de este ensayo, estos son los dos pozos de inyección. Importante, llegamos a tener efectos positivos en estos dos que os estoy señalando. Son pozos que están, digamos, colocados en la dirección preferente del flujo de agua, ¿de acuerdo? Sobre todo el pozo 3 es el que tuvo mejores resultados de los pozos aguas abajo. Creemos que precisamente por esa dirección de flujo pues también recibía no solo la influencia del E, sino del E2. En cambio, en el pozo 5 y en el 6 los usamos de control, son los de aquí abajo, pues porque no llegamos a ver ninguna variación. Las concentraciones tanto de HCHs como de volátiles, o sea, de compuestos menos clorados, fueron disminuyendo hasta un mes tras la inyección. Después ya empezaron a subir. En cuanto a las poblaciones de microorganismos,
mediante análisis de metagenoma, vimos qué es lo que pasaba en uno de los pozos de inyección. Estos de aquí son los pozos que tuvimos con un efecto positivo y la inyección la hicimos en estos. Bueno, pues comparando la muestra inicial a tiempo cero antes del tratamiento con una muestra después de 30 días, lo que vimos es que de nuevo había un incremento en géneros bacterianos que efectivamente, según la bibliografía, tienen capacidad de degradación. Pero no solamente según la bibliografía, también vimos que precisamente Pseudomonas, en concreto Pseudomonas veroni, incrementaba su abundancia relativa pasando de un 1,5% en el agua inicial a un 60% tras 30 días de tratamiento. De hecho, de todo esto, bueno, pues salió este artículo, os dejo por aquí las referencias por si queréis echarle un ojo e investigar un poquito más. De este ensayo con peróxido de calcio, ¿qué sacamos? Bueno, ventajas. Hemos conseguido bioestimular en 2 pozos aguas abajo, porque obviamente cuando tú trasteas en un pozo pasan cosas, pero lo que nos interesa es que pasen más allá de ese pozo, ¿no? Por otra parte, bueno, la hidrólisis alcalina, como antes he dicho, tampoco nos fue mal del todo y durante 4 semanas conseguimos reducir la contaminación. Ahora bien, 4 semanas. Es decir, cada 4 semanas tenemos que inyectar un producto que es poco soluble, que genera pHs muy elevados. Bueno, quizás necesitábamos otra forma de bioestimular por vía aerobia, ¿no? Obviamente, ¿qué otra forma tenemos? Pues el aire. Volvemos otra vez a los famosos pozos, al aluvial. Pozo pozo E2, cuando ya habían recuperado por completo las concentraciones y condiciones iniciales. Lo que hicimos fue poner unos cabezales estanco y airear, es decir, por una parte inyectamos aire en estos pozos a través de una manguera microporosa situada en la zona de las gravas. Por otra parte, ¿por qué son estancos? Porque obviamente si estamos aireando vamos a generar volátiles en los pozos de inyección. Entonces, mediante un asoplante, previo paso por separador de gotas y a un filtro de carbón, aspirábamos el aire que quedaba en estos pozos. Aquí lo interesante de nuevo es ver lo que pasa aguas abajo. Esta vez no solo conseguimos tener efecto en los pozos 3 y 4, que están como en la dirección preferente de flujo, sino también en el 5. Al final el oxígeno creemos que no se está moviendo solo por advección, sino también por difusión. Entonces, esto ya es una ventaja de la aireación respecto al peróxido de calcio. Por otra parte, como podéis ver, pozo 3, 4 y abajo el pozo 5, en todos se empieza a dar una disminución de los volátiles. Pero no solo de los volátiles. Si recordáis, hemos dicho que por vía aerobia y añadiendo fósforo, que eso no os lo he contado, pero también lo añadimos en los pozos aguas abajo, se conseguía una degradación de HCH máxima a los 15 días. Bueno, pues aquí la tenéis. Degradación de HCH máxima a los 15 días desde el inicio de la aireación. O sea, estábamos de nuevo consiguiendo que aquello que había salido en el laboratorio saliese en campo, lo cual es bastante bonito, porque no suelen ir así de bien las cosas muchas veces. Por otra parte, para también tener como un indicativo más de que estábamos biodegradando aguas abajo, de lo cual estamos seguros, pero por tener más datos, analizamos también las concentraciones de cloruros en los pozos aguas abajo. Al final, al biodegradar estos compuestos, aumenta la concentración de cloruros en el agua, ¿no? Y como podéis ver, en todos los pozos aguas abajo hay un incremento de cloruros de casi el doble respecto a la concentración inicial. Y precisamente en el pozo 5, que es el que tiene digamos que recibe ese oxígeno, pero en menor medida, pues el incremento es más pequeño. De nuevo nos vamos con el metagenoma. Esta vez, como ya os he dicho, hemos conseguido llegar a 3 pozos en vez de a 2, así que es un buen avance. Y lo que hemos hecho ha sido estudiar la variación en la abundancia relativa de las poblaciones tomando una muestra a tiempo cero en el pozo aguas abajo, en el 3, y después otra muestra tan solo a los 15 días.
Bueno, pues en 15 días ya vemos cómo ha incrementado... Uy, me voy a ir. Ah, no. Vale. En 15 días vemos cómo ha incrementado bastante la abundancia relativa de géneros que son degradadores y de nuevo otra vez de la famosa pseudomona. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, pues esa biobarrera, que al principio era un dibujo, empieza a ser una realidad. ¿Vale? A principios de este año llevamos a cabo 26 sondeos. Esta zonita de aquí, donde veis los pozos en rojo y blanco, es la zona donde hemos estado haciendo los estudios de laboratorio, los pequeños pilotos, bueno, pequeños, los pilotos. Y ahora ya, pues bueno, tenemos una red de 13 piezómetros aguas arriba, otros 13 aguas abajo, precisamente para empezar a airear y controlar. Por otra parte, también tenemos proyectado precisamente en la misma zona hacer un pequeño bioreactor ex situ que, bueno, todavía tenemos que ir viendo, pero por una parte nos podría servir para hacer descontaminación ex situ, pero quizás también lo podemos utilizar para, con los propios microorganismos del acuífero, pues hacer una bioaumentación. Así que, bueno, como conclusiones, podemos decir que en el emplazamiento los resultados obtenidos tanto de laboratorio como en el propio vertedero en cuanto a la bioremediación están siendo muy prometedores. El hecho de tener dos vías de degradación, dos líneas de degradación comprobadas, que sería la aerobia y la anaerobia, también nos da cancha para poder aplicar estos tratamientos en zonas donde la concentración de HCH es mayor y quizás hacer un tren de tratamiento anaerobio-aerobio. Y por último, pues de momento nos vamos a quedar con el aire como forma de bioestimulación aerobia. Que os presento al equipo que estamos ahí en Sardas, en Sabiñánigo, y bueno, espero que os haya resultado interesante. Gracias.